Bueno, aquí estamos de nuevo, fallas técnicas, fallas que están fuera de nuestras manos. Otra vez hubo un apagón de luz, aquí ha estado lloviendo, hubo un apagón de luz, pero aquí estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta. Así que, Amanda, si escuchas este mensaje, hazme favor de compartirlo nuevamente a los grupos para que se puedan conectar, eliminar el anterior, porque seguramente estaban conectándose allí. Pues le decía que hoy estamos hablando sobre este tema de la obediencia y es hermoso ir conociendo el corazón de las mujeres que abren su corazón para poder levantar a otras mujeres, y de eso se trata, que nuestro testimonio sea un testimonio vivo, un testimonio donde le digamos a esas mujeres, no estás sola, a esas mujeres que le podemos decir, si yo pude salir adelante, tú también lo puedes hacer. Y en este tema de la obediencia, que es tan importante, habla de esta mujer Lisa, que estaba no solamente preocupada, porque ella estaba preocupada porque su esposo Josué, ¿verdad? Porque este varón, este esposo Josué no estaba creciendo espiritualmente como ella. Y debemos de entender que el Señor nos va llamando de diferente manera. El Señor nos va procesando también de diferente manera. Puede ser que te llame a ti primero, puede ser que llame a tu esposo primero. Y qué hermoso sería que el Señor nos llame a los dos, ¿verdad? No solamente al servicio, sino también a esta llamada que definitivamente puede ser de gran bendición cuando todos estamos en ese acuerdo, cuando estamos en ese acuerdo que Dios necesita que nosotros, pues de alguna manera, nos activemos. ¿Por qué? Porque podemos hablar un sinfín de temas de matrimonio, pero si nosotros no tenemos ese corazón dispuesto para crecer y para entender que cada uno va a ser llamado por el Señor según su corazón. Tenemos que estar dispuestas al compromiso con Dios. Tenemos que estar dispuestas a cambio. Tenemos que estar dispuestas a levantar también a nuestro varón, a escucharlo y sobre todo a orar. Entonces, Lisa, que es la persona del testimonio en este momento, pues Lisa comenta, ¿verdad?, que ella estaba preocupada porque estaba viendo cómo su esposo, de alguna manera, Josué, no estaba creciendo espiritualmente como ella. La relación de ella con el Señor era cada vez más profunda, mientras que la de él parecía ir disminuyendo a la misma velocidad. Ella definitivamente estaba frustrada, como muchas de nosotras, sin duda, mientras que la de él parecía ir disminuyendo a la misma velocidad. Pero saben, cuando hay frustración, es porque también hay una falta, ella decía, ¿verdad?, que se sentía frustrada por la falta de compromiso espiritual que él tenía, ya que ella añoraba que los dos crecieran espiritualmente. Ella añoraba que los dos pues fueran avanzando juntos y que los dos estuvieran en el mismo sentir. Era un anhelo de su corazón. ¿Por qué? Porque era importante que los dos crecieran, que los dos experimentaran juntos en esta área, ¿verdad?, importante de sus vidas. Pero también acá dice que ella no quería ser la que llevara la carga espiritual en la familia. ¿Cuántas de nosotros sentimos que llevamos la carga espiritual en nuestra familia? ¿Cuántas de nosotros? Si nos hacemos esa pregunta y reflexionamos, creo que aquí todas diríamos, yo siento llevar esa carga espiritual porque soy la que busca al Señor, soy la que me estoy capacitando, soy la que estoy trabajando, soy la que estoy tratando de llegar al fundamento de esto. Y quiero decirte, todo va a valer la pena en su momento. El Señor te va a dar las directrices, te va a dar el querer como el hacer, te va a dar las fuerzas, te va a dar la esperanza, te va a dar el ánimo y sobre todo te va a dar la fe que ese día va a llegar, porque tú estás abriendo brecha. Por eso la obediencia es una palabra tan impactante en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia en las cosas pequeñas es importante, porque cuando el Señor nos vaya a dar cosas grandes, usted ya pasó esa prueba.
Usted ya superó todo aquello que se pudo haber levantado y usted con obediencia lo vino a botar de su vida, lo vino a derrumbar. Por eso es importante tener a Dios en primer lugar. Es importante tener a Dios en primer lugar, cueste lo que nos cueste, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el matrimonio. Y vea que acá en el testimonio de este capítulo del poder de la esposa que ora, habla que Josué protestaba siempre, ¿verdad? Protestaba diciendo que su carrera lo mantenía demasiado ocupado, estaba diciendo que tenía esas fuerzas, ¿verdad? Amor, ¿te llama ahorita? Gracias. Entonces, siempre había como una excusa, ¿verdad? Y sobre todo los viajes de negocio, a veces lo llevaban fuera de las ciudades, con los fines de semana. Por lo tanto, siempre había una excusa para poder asistir a la iglesia, siempre había una excusa para no activarse con Lisa y sus hijos. ¿Y cuántas de nosotros nos hemos sentido así? Yo hace poquito en mi perfil dije, benditas aquellas mujeres o bendita aquella persona que va sola a la iglesia, no importa si va sola, pero va sola a la iglesia. Quizás hemos ido con un corazón triste, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón a veces endurecido porque no vemos el comportamiento de nuestros seres queridos que van igual, pero tú diste el paso. Tú quitaste toda la excusa de tu vida. Ay, es que mi iglesia me queda lejos para congregarme, pues ahora todos se quedaron, todas las iglesias se quedaron en virtual, en online. No hay excusa, no hay excusa para poder escuchar la palabra del Señor. Entonces acá dice que lo que más la irritaba a ella era que nada de esto parecía molestarlo a él, hasta que su trabajo se convirtió en un desafío mayor de lo que él podría manejar de forma cómoda, a tener más tensión, por supuesto. Lisa se daba cuenta de cómo él se iba agotando poco a poco. Ella sabía que si él podía entender la conexión que hay entre pasar tiempo con el Señor para que cada día él fuera encontrando las fuerzas espirituales, su vida iba a estar o estaría mucho mejor. También estaba segura de que él no estaba listo para oírlo de parte de ella. A veces nosotros como esposas luchamos con nuestras fuerzas. Y este libro nos está enseñando que tenemos que luchar con las fuerzas de Dios también. Después vamos a ir entendiendo poco a poco. Después vamos a estar comprendiendo esas pocas excepciones o excusas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a ir viendo que va a tomar su tiempo de la semana para leer la Biblia y orar en su oficina. Hay tantas alternativas. Entonces, si ellos no se van a activar, nosotros podemos orar para que el Señor les toque el corazón y busquen la palabra de Dios. Que el Señor toque su corazón para que caminen en obediencia. Porque cuando ya empezamos con muchas cosas, muchos pesos del mundo o territorialmente hablando, va a haber un momento de nuestra vida que vamos a necesitar de Dios. Va a haber un momento de nuestra vida de buscar la presencia del Señor y decirle, Padre, yo no puedo con mis fuerzas. Yo deseo que tú actives mi fe. Deseo que tú actives el hambre que tengo por ti. Entonces, fueron 2 años de perseverancia, 2 años, cuenta acá, de disciplina espiritual. Y eso traspasa todas las áreas de disciplina física también. Fíjese que en la psicología, cuando uno trata con niños o trata con adolescentes o incluso con mujeres aquí en el ministerio, yo les digo, 21 días. ¿Por qué los devocionales duran 21 días o 30 días? Es necesario que todo dure 21 a 28 días. Si usted hace todos los días la misma cosa a la misma hora, se va a volver una disciplina. Entonces, si nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, llama a la obediencia a mi esposo, quita la excusa, dale ese momento para buscar tu palabra, eso también va a ser una disciplina. Hacer ejercicios, comer saludable, estar bajando de peso, ganando vigor, si usted quiere verlo así, juventud, solo puede hacer eso. Pero cuando nosotros combinamos eso con el crecimiento espiritual,
podemos alcanzar cosas maravillosas. Si observamos que tu esposo va por un camino equivocado, debes decir algo, o debes callar, o cómo debes de hacer. ¿Cuándo debes tú decir y hablar? ¿Cuándo es el momento adecuado de decirlo? Porque muchas veces nosotros corremos la carrera y cuando estamos enojadas, ¡pum!, sale de la boca, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que la mejor forma de proceder es llevándoselo a Dios primero. Y tenerlo siempre en nuestra mente cuando estemos en nuestro tiempo de alabanza, en nuestro tiempo de oración, pero también tenemos nosotros que sentarnos y físicamente decir, ok, si yo puedo hacer esto en el mundo, también lo puedo hacer espiritual. Tengo que empezar a hacer una balanza de prioridades. ¿A quién le estoy dando prioridad? ¿Le estoy dando más prioridad a las cosas del mundo o estoy poniendo muchas excusas a las cosas del Señor? Y sabes, puede que Él se vaya instruyendo también. Y puede ser que el Espíritu Santo a ti te esté trabajando para que tú estés callada llorando. Porque eso también es importante, estar callada llorando, como lo hizo con Lisa. Lisa se cayó y oró por mucho tiempo. Y fue en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, cuando Él hizo que despertara en su esposo esa necesidad de buscar la presencia del Señor. Y cualquier cosa que pueda levantarse, el Señor le va a dar ese discernimiento para poder entender. Entonces, tenemos nosotros que saber, mis amadas, que tenemos que continuar orando, continuar confiando, continuar trabajando y dando ejemplo, orar para que sus ojos se abran a la verdad. Eso también es necesario, y que el corazón de nuestros varones tengan esa convicción de ser más efectivo que si le dices qué es lo que tiene que hacer. Eso tiene que despertar en él. Y las oraciones van a hacer todo eso. Puedes exhortarlo a que haga lo que es correcto, a orar para que haga lo que vaya bajo la obediencia del Señor. Pero al final es la voz de Dios lo que va a tener el mayor impacto a través de las oraciones que tú puedas sacar de tu boca. Ningún hombre, mis amadas, puede recibir lo que Dios tiene para él si no está viviendo en obediencia. Y Jesús era uno que nunca andaba con rodeos. Él dijo, si quieres entrar en la vida, obedece a los mandamientos. Y lo dijo en Mateo 19:17. Él sabía que nada daría más paz, más confianza a un hombre y a una mujer también, de saber que está avanzando y sobre todo que está haciendo lo que Dios quiere que él haga. Y esto me recuerda que la palabra de Dios promete que al ser obediente a sus caminos, tu esposo, incluso tú misma, ¿verdad?, vas a encontrar misericordia. El Salmo 25:10 lo dice, habla de la paz. Salmo 37:37 habla de la felicidad. Proverbios 28:18 habla de plenitud. Proverbios 2:15 habla de bendiciones. Y Lucas 11:28 habla de vida. Proverbios 21:21 también nos examina nuestro corazón. Y nos hace ver también que no vivir en la obediencia va a traer consecuencias duras. Y Proverbios lo dice. Esa incapacidad de entrar en cosas grandes que Dios tiene para él. Pero tiene que trabajar en esa obediencia. Tenemos que empezar a trabajar para tener esas oraciones que ya van a tener respuesta. Que quizás hoy no han sido oraciones y respuestas. Pero Dios necesita que caminemos en obediencia, porque tenemos que ver no solo lo que guarda los mandamientos de Dios, sino con prestar atención a sus instrucciones específicas. ¿Por qué razón? Si Dios le ha instruido a tu esposo que descanse
y él no lo hace, eso es obediencia, es desobediencia. Si él le ha dicho que deje de hacer cierto tipo de trabajo y él sigue haciéndolo, eso es desobediencia. Si él ha dicho que se mude a otro lugar y él no lo hace, eso también es desobediencia. Un hombre que hace lo que Dios le pide va a edificar no solamente su casa, sino la va a edificar en esa roca firme. Cuando vienen las lluvias, ¿verdad? Las inundaciones, los vientos que van a azotar esa casa que muchas veces es nuestro corazón, esta no va a caer. Y lo dice la palabra de Dios en Mateo 7, 24, 27. Y tú quieres ser testigo o tú no quieres ser testigo de la caída de tu casa por la desobediencia de tu esposo en cualquier área de tu vida. Y aunque tu lugar no esté ser su mamá, como lo hemos dicho, ni ser la policía secreta, tú debes saber que eres la que está siendo llamada para orar, para hablar, para recibir las órdenes de parte de Dios. Y ser sabia y prudente de ver cómo lo vas a transmitir, ser consciente de cómo tú lo vas a transmitir a ese corazón. Si la desobediencia de tu esposo a los caminos de Dios ya ha derrumbado tu casa en alguna forma, puedes saber que Dios va a honrar tu obediencia y Él se va a encargar, mi amada, de que no seas destruida, porque Él va a derramar sus bendiciones sobre ti y Él va a restaurar lo que hayas perdido. Solo tienes que continuar orando para que tu esposo, oye bien, para que tu esposo no tenga un problema en cuando oír la voz de Dios. Que él tenga la fuerza y el valor y la motivación para actuar de acuerdo a lo que él escucha, a lo que él oye. Por eso es importante que nosotros oremos por esa obediencia de nuestro esposo. Y esto nos lleva a continuar y a leer el capítulo 28, donde habla el concepto que tiene de sí mismo. También tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que él piensa de sí mismo? ¿Cómo se ve él a sí mismo? Porque puedo decir, o es una pregunta, ¿por qué será que algunos hombres muy capacitados y talentosos encuentran las puertas de la oportunidad y la aceptación cerradas para ellos, mientras que otros con la misma y menos habilidad tienen aparentemente oportunidades y éxitos sin límites en todas las áreas de sus vidas? Y eso no parece justo, ¿verdad? Es importante que nosotros como esposas oremos también en la identidad de nuestro varón, en cómo él se siente, en cómo él se visualiza. ¿Por qué? Porque el sentido del tiempo no tiene nada que ver. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces decimos, ya estoy viejo, es que ya no tengo el mismo vigor, ya no tengo la misma fuerza, es que yo ya estoy grande. No hay edad. El hombre que usa de excusa su edad es un hombre que no quiere salir de su zona de confort. Una mujer que se queja de su edad es una mujer que no quiere salir de su zona de confort. Quiere mantener ahí acuchuchando, cargando esas cargas que sabe que le hace daño. Así que tener sentido del tiempo de Dios trae paz para poder esperar en el Señor. Sin embargo, puede haber otra razón importante para luchar: la familia, la cercanía de los hijos, la restauración de un matrimonio. Pero ¿cómo el hombre percibe esto? Completamente diferente a nosotras, mis amadas. Si él tiene un concepto sobre sí mismo de baja autoestima, que no es capaz, que no tiene la fuerza para hacer las cosas, entonces las demás personas lo van a ver de tal manera, porque él va a reflejar eso. Nosotros tenemos que levantar a nuestros varones para que no queden en evidencia en nuestros círculos sociales, en nuestros círculos familiares,
¿Por qué? Porque las demás personas que se sienten incómodas con la inseguridad del que pueda, que te van a examinar. Acá en Guatemala tenemos un dicho que decimos: como te veo, te trato. Pero también el autoestima demuestra qué tan fuerte eres tú y qué tan débil tú eres. Por eso sí es importante que tú levantes a ese varón y que delante de la familia, delante de los amigos, compañeros de trabajo y hasta con los extraños, él pueda sentirse bien y no poderse sentir rechazado, porque muchos varones esperan ser rechazados, porque así es como se siente. Pero hablando acá, en el poder de la esposa que ora, en este capítulo, habla de Daniel. Y acá dice que este varón llamado Daniel experimentó gran frustración tratando de buscar su camino en la vida. Y no sabía quién era o si podría encajar en algún lugar. Se preocupaba de tratar de entender todo. Causó gran fricción entre él y su esposa Cindy, dice. Eso quiere decir que esta persona luchaba para ser aceptado, luchaba para entrar a círculos y ella trató de ayudarlo, pero a él le molestaba su consejo. Él veía las ideas y sugerencias de ella como una burla a su habilidad para entender cosas por sí mismo. Y su reacción fue descartar la palabra de ella. Y esto lo único que hizo fue motivar que ella luchara más porque reconociera su valor. ¿Cuántas mujeres al ver esa reacción de su esposo lo que hace es abandonarlo y dejarlo ahí a la deriva? Bueno, si no quiere ayudarse, que vea cómo se ayude, a que vea él cómo salga. No, esa no es la respuesta que necesitan de nosotros. Mientras nosotros luchemos como Cindy por no sentirse sin valor, más represalias va a tomar nuestro varón, pero lo va a entender. ¿Por qué? Porque va a sentir frustración por su propia inseguridad, va a sentir que está siendo rechazada o rechazado por su esposa, pero en el fondo va a reconocer que lo único que ella necesita es tener un hombre, un padre, un líder, un sacerdote, un esposo con valor y seguridad. Entonces Dios no solamente le reveló a ella que tenía que seguir orando. ¿Por qué? Porque esta clase de contienda que se hacía cada vez, se profundizaba más el dolor. Se acercaba incluso hasta el divorcio, porque no se sentía aceptado por su esposa. Pero Cindy aprendió a orar en lugar de pelear. Le pidió ayuda al Señor para poder entender qué le estaba sucediendo a Daniel. Recordemos que no solamente nosotros como mujeres luchamos con las hormonas, luchamos con la edad, luchamos con tantos cambios físicos, también los varones también están pasando esto. Entonces, como esposas tenemos que ir a buscar la presencia del Señor. Le tenemos que pedir ayuda al Señor para poder entender qué le está sucediendo. Eso lo vuelvo a repetir, porque Dios nos revela muchas veces el concepto que tiene de nuestro esposo, el concepto de cómo él se puede ver a sí mismo. Y eso nosotros como mujeres tenemos que interpretarlo. Y tenemos que entender que a veces hay secuelas del pasado, hay ejemplos adquiridos, hay vacíos que no se pueden llenar hasta que no se aceptan y no se derrumban de nuestro corazón y de nuestro caminar. Porque seguramente este varón también experimentó esa clase de inseguridad toda su vida, porque su padre quizá lo trataba mal, o su madre, o alguien que lo reforzaba allí como hombre. Pero Cindy, como esposa, sabía que Dios tenía el poder de cambiar cualquiera que fuera la fuente del comportamiento de Daniel. Y eso lo habíamos hablado tiempo atrás sobre la identidad. Ella se propuso orar el tiempo necesario para que Dios rompiera esas ataduras de su esposo y lo moldeara a su imagen.
le pidió que ayudara a Daniel a encontrar su identidad en el Señor. Y también oró al Señor para que le ayudara a hablarle a Daniel en el espíritu y no en la carne, y que sus palabras fueran recibidas como una exhortación para su alma en vez de una crítica. Y así vamos a poder ir viendo pasar el tiempo, pero vamos a entender que nuestro deber como esposa también es orar por su identidad y cómo él se pueda sentir. Quizás dentro de tu esposo hay un niño herido, hay un niño que está esperando la aceptación incluso de nosotros como esposa. Y esas oraciones van a enseñarle a aprender no solamente a confiar en nosotras como esposa, sino también de la familia. Y entender que no somos sus rivales, entender que somos su ayuda idónea, que somos esa esposa que los quiere ver bien. El acuerdo, ¿verdad? El acuerdo de no pelear, el acuerdo de bajarle a las peleas, el acuerdo de comportarse diferente y trabajar juntos como matrimonio. Y allí vamos a ver el cambio en ellos. Pequeños cambios, pero van a valer la pena. Vamos a empezar a ver que ellos ya quieren ir a la iglesia. Vamos a empezar a ver que ellos ya te invitan a orar con él. Vamos a empezar a ver actitudes de hablar incluso sobre la Biblia. Vamos a empezar a quitar todo régimen de religiosidad, porque eso también tiene mucho que ver. Y así vamos a empezar a ver la evolución, no solamente de nuestro matrimonio, sino también de nuestro esposo. Así que si el concepto que tu esposo tiene de sí mismo necesita reformarse, así que sé paciente. Las respuestas no vienen de la noche a la mañana, sobre todo cuando un patrón de pensamiento ha existido por mucho tiempo. Es necesario terminar con él, pero te puede apoderar del poder de Dios para pelear contra el enemigo, que lo alimenta con mentiras conocidas, para que él sea libre para oír la verdad de Dios. Y mientras vamos intercediendo, Dios te va a ir revelando, te va a ir dando esa visualización de cómo tener las claves necesarias para desatar todo esto en tu esposo. En otras palabras, mis amadas, mientras tú oras, Él te va a enseñar cómo hacerlo. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo hacerlo. Yo creo firmemente de la tendencia a la crisis de los 40 años. ¿Se puede evitar orando por el asunto? Puede ser que sí. Cualquier toxicidad que quede aún en el alma de un hombre, después de que llega a los 50, con el tiempo va a salir de él como un veneno. Es como si la represa invisible que lo estaba aguantando se libera con los años. Y creo que tú tal vez ya has vivido o estás viviendo esa etapa de tu varón. Cuando se rompe, esas inundaciones pueden ser lo suficientemente fuerte como para arrasarlo consigo. El tener su identidad establecida con firmeza, mis amadas, en el Señor, hará una gran diferencia en cómo Él va a pasar este tiempo. Y Dios dice que nuestros primeros pasos han de ser hacia Él, buscando su rostro, siguiendo sus leyes, siguiendo su mandamiento, poniéndolo a Él primero y nuestros intereses en último lugar. Cuando nosotros estamos alineadas con Dios, el régimen del camino y lo único que tenemos es hacerlo y seguirlo. Al mirar su imagen, queda impresa en nosotros. Cuando nuestra propia imagen se envuelve tanto en Dios que no perdemos el proceso, somos libres ante cualquier dificultad, ante cualquier situación. Nosotras queremos estar libres para nuestros esposos y para nosotras también. Tu esposo jamás verá quién es él hasta que vea quién es Dios en realidad.
Así que ora para que Él encuentre esa verdadera identidad. En este mes de junio vamos a tener muchos devocionales dirigidos al Padre que está en el cielo, pero también al Padre que está en la tierra. El sanar esa relación terrenal va a ayudar el que Él tenga un empuje para tener esa conexión con su Padre espiritual. Pero nosotras vamos a hacer esa ayuda idónea. Nosotras tenemos el poder para hacerlo, el poder para activarlo. Deja de ver a tu varón de una manera diferente. Deja de ver a tu varón de una manera equivocada, porque Dios quiere que nosotros también ayudemos a su fe. Y este es el tema y el último tema del devocional del poder de la esposa que ora, su fe. Hay muchas mujeres que sonríen cuando alguien le dice que no tiene fe, porque yo sé que probablemente que no es cierto. Hasta cierto punto todos vivimos por fe, todos tenemos fe, hasta el ateo vive por fe. Cuando usted va a un médico tiene fe, necesita fe para confiar en un diagnóstico. Cuando la farmacia te prepara tu receta, tienes fe en que recibirás la medicina apropiada. Cuando comes en un restaurante, confías en que la persona que te está sirviendo no ha contaminado o envenenado la comida. Entonces, se requiere más fe para algunos restaurantes que para otros, pero al final de cuentas necesitas fe. Todos los días es un caminar en fe, en algún nivel. Todos creen en algo, según la medida de la fe que Dios le haya dado, así van a ser las respuestas, porque así dice Romanos 12:3. Nosotros escogemos lo que vamos a creer. Algunas personas eligen creer en sí mismo, en el gobierno, en el mal, en la ciencia, en el periódico. Otros están trabajando duro en otras personas y en algunos están trabajando en Dios. Aquí la única persona que debe de levantarse en fe eres tú. La única persona que quizás hemos conocido que no creía en nada terminó en un hospital psiquiátrico porque lo llevó a la locura en creer y en luchar con sus propias fuerzas. La fe es algo sin la cual no podemos vivir. Tampoco se puede morir sin fe. Nuestra fe va a determinar qué es lo que no sucede después de que dejemos este mundo. Si tienes fe en Jesús, sabes que tu futuro entorno o todo lo que te rodea está seguro. Eso es porque el Espíritu Santo de Dios, de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí, como lo dice Romanos 8:11. En otras palabras, si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, Él también te va a levantar a ti y va a levantar a tu varón. Tenemos la certeza de que lo que nos suceda cuando muramos ha de afectar en grande como vivimos hoy. Así que la confianza en nuestro futuro, mi amada, va a ser eterna. No nos da una perspectiva para vivir en el presente, que es el rocío de la confianza, porque eso también es necesario. ¿He aquí un pensamiento de miedo? Quizás sí, pero cuando Jesús sanaba a algunos ciegos, Él dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Lo dijo en Mateo 9:29. ¿No te da eso el deseo de evaluar de nuevo tu nivel de confianza en Dios? ¿Sabes cuál es la buena noticia de esto? Es que nosotros tenemos un cierto control sobre nuestras vidas y podemos hasta cierto punto determinar cómo nos ha de salir las cosas. Y nuestras vidas no tienen que estar echadas a la suerte o dejarlas volar con la brisa. No. De acuerdo
a lo que nosotros estamos sembrando en fe, así va a ser lo que vamos a tener. Eso es lo que va a determinar nuestro resultado final. Así que todos tenemos momentos de duda, por supuesto que sí. Hasta Jesús pensó en por qué Dios lo había abandonado. No era la duda de la existencia de Dios o de la habilidad para venir a su rescate, solo que no esperaba sentirse abandonado. Y a veces no dudamos de la existencia de Dios o si Él es capaz de ayudarnos. Solamente dudamos de su deseo de tener algún impacto inmediato en nuestras vidas. Y pensamos, ¿verdad? Pensamos con muchas cosas que nos pasan por la mente. Pero seguro que Él está muy ocupado para mis problemas. Seguro el Señor no escucha mis oraciones. Pero la verdad es que no lo está. Así que tiene tu esposo momentos de duda, y si es así, tus oraciones para que él tenga una fe que mantenga en crecimiento harán una diferencia grande en tu vida. Incluso si no conoces al Señor, puedes orar para que su fe crezca en su corazón, para que pueda ser encontrado y que pueda tener paz. Y como esa medida más de fe en Dios, no hay nada en la vida de tu esposo que no se pueda vencer o afectar de una forma positiva. Y sabes, Jesús dijo, refiriéndose a cualquier hombre que tenga fe para creer, Él dijo que brotarán ríos de agua viva. Y lo dijo en Juan 7:38. Eso solo puede ser suficiente como para lavar un pensamiento de dolor, un pensamiento de problema, un pensamiento de pena, de apatía, de desesperación, de fracaso o de duda. Pero tenemos que orar y tenemos que activar nuestra fe. Esto es lo que el Señor nos manda hacer. Esto es lo que nos manda a nosotros hacer para que tenga un futuro prometedor, para que tengan una visión clara, para que pueda tener una visión para el futuro. Porque si nosotros no tenemos esa visión, vamos a andar dando golpes a ciegas sin dar en el blanco. Pero si nosotros nos activamos de fe y sabemos cuál es nuestra meta, cuál es nuestro futuro, entonces la vida va a tener un sentido. Porque cuando no tenemos fe, no sabemos el futuro y nuestra vida no va a tener sentido. Y cada vez vamos a sentir que morimos y que un poco más nos vamos llenando de tristeza y de fracaso. Pero tener una visión no significa saber los detalles específicos de cuánto va a ser el próximo o lo próximo que va a suceder. Tiene que ver con tener un sentido general de hacia dónde tú te vas a dirigir. Y tener, mi amada, la esperanza de que hay algo bueno en ese horizonte. El saber que si tienes un futuro y un propósito y que va a ser brillante. Pero todo se puede con la mano de Dios. Todo se puede con la guía de Dios. Todo se puede cuando nosotros realmente nos activamos de esa manera. Así que cero excusa, mi amada, cero excusa. Ya no hablemos más, ya no nos confundamos más, tenemos que tomarnos de la mano de Dios y sacar este barco juntas, en oración. Este libro nos ha hablado mucho en nuestra vida y nos está hablando para despertarnos, para cambiar nuestra forma de hablar, para cambiar nuestra forma de ver las cosas, para cambiar esas expectativas equivocadas que quizás tú tenías. Así que yo te invito a que siga adelante. Tenemos un próximo devocional que viene de bendición. Y quiero hacer lecturas para motivarte a ti como esposa y quiero hacer lecturas para motivar a tu esposo a través de ti. Pero hoy tenemos que inyectarnos de fe y sacar
todas las excusas de nuestra vida y empezar a activar y sanar también nuestro corazón y entender el lenguaje de Dios y entender que tenemos que ser obedientes para poder tener un crecimiento real y sincero. Porque si no, esto solamente fue una lectura más, fue solo un devocional más y tenemos que ver acciones. Así que mañana vamos a hacer un Zoom. Yo les voy a compartir un link, vamos a hacer un Zoom. Lo quiero hacer, hoy quería estar a las 3 de la tarde, pero no lo pude hacer, andaba muy ocupada y ahorita voy para Guatemala a una reunión. Pero vean, mañana quiero cerrar con este tema porque es el último tema del libro donde vamos a hablar sobre el futuro. Y yo quiero que ustedes se unan a ese link y que mañana a las 3 de la tarde estemos todas conectadas o las que puedan y que intercambiemos qué poderoso fue este devocional. ¿Le parece? Porque va a ser un devocional que vamos a sacar testimonios. Así hayan 2, así hayan 3, pero que den testimonio de lo que fue este devocional. Así que yo mañana por la mañana les voy a compartir toda la información para que usted a esa hora se pueda conectar y podamos hablar cara a cara, a través de una pantalla claramente, pero puedan hacer todas sus preguntas, puedan hacer sus consultas y puedan dar también su testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Les parece? ¿Cómo puedes unirte al grupo, Ros? Por ahí está Amanda, y si no, yo en un momento, si tú me tienes paciencia, te escribo y te mando el link. O bien puedes ir a la página oficial, ahí está el WhatsApp, y me dices, yo soy Ros, por favor, agrégame al chat, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto Tú eres de Estados Unidos, ¿verdad, Ros? Me suena tu nombre. Lo tengo en alguna lista. Creo yo. Creo que sí eres de Estados Unidos. Aquí está mi querida amiga. Tenemos un Dios de orden, y si no ponemos orden en nuestra vida, de nada servirán las enseñanzas. Así es. Exactamente. Así mismo es. Así que yo me quedo acá porque tengo que salir a Guatemala, pero usted siga ahí conectada, siga aprendiendo, siga escuchando, ordene su calendario para estar mañana a las 3 de la tarde, yo les voy a mandar la información. Y por supuesto, las que no están en los grupos de WhatsApp, con mucho gusto, téngame paciencia, yo les escribo o escríbame usted y yo las leo en cuanto ya me desocupe. Y ahí estarán conectadas para recibir en primera plana todo lo que tenemos preparado a partir de este mes de junio, que es poderoso. Así que Dios me las bendiga, Dios me las guarde, abrazos a distancia y prepárese porque el próximo devocional de matrimonio que viene de gran bendición. Se despide de usted, su amiga y hermana Carol de L, del Ministerio Una Mujer de Reino. Dios te bendiga. Y esta enseñanza estará pronto en el canal de YouTube, donde ya están todas las enseñanzas para que usted empiece nuevamente desde la primera hasta esta última. Así que Dios quede con ustedes. Bendiciones, mis amadas. Hasta pronto.